Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Hola Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días Adrián, buenos días a toda la audiencia. Muy bien realmente, grabando este nuevo programa, saliendo al aire. Y bueno, con la fe de siempre y con las ganas de siempre. Con un cambio. Hoy estamos tomando tereré en vez de mate. Sí, nos tiene mal el calor a todos. Pero bueno, nuestro clima y es la naturaleza, ¿no? Bastante la judiamos, no nos las dio Dios así, bastante la judiamos y bueno, estábamos recibiendo los coletazos, ¿no? Me gustó tu idea, Sergio, de hacer el programa de radio siguiendo la línea del catecismo, porque me parece que primero que le damos un orden a los programas muy interesante. Seguimos un orden establecido por Juan Pablo II, por el Concilio Vaticano II, que fue el que me parece que vino un poco después, pero nació ahí. Digamos, en el Concilio Vaticano se organizan los temas, porque antes la Iglesia daba, no tenía una unidad litúrgica, entonces se la hace en este Concilio Vaticano II, se lleva a la práctica en la Iglesia Católica Mundial, se da lo mismo todos los domingos. Claro, es cierto. Entonces me parece como que dándole este cronograma, la gente también puede seguir con qué temas podemos venir después, y uno va creciendo en conocimiento espiritualmente de acuerdo a que la Iglesia quiere. Entonces lo hacemos algo un poquito más ordenado a la doctrina. Eso que vos decís es muy lindo, que vamos creciendo, porque empieza por temas muy de fondo, como es la creencia, así, cuando cuando el hombre abre sus ojos a la religión y tiene uso de razón, lo primero que se pregunta es de dónde venimos, por qué creemos, y entra a jugar la fe. Entonces tiene ese orden tan estricto, tan bien armado en estos 2 milenios, que nos hace un camino mucho más fácil para entender nuestra religión y para profundizarla también. Aparte, es como cuando vos, si estás en una universidad, viste que cada materia se organiza con su cronograma, con su temario. Entonces, claro, como que tengamos un temario, entonces lo hacemos un poquito más, porque ya vamos casi 2 años, y de estos 2 años hablamos de todo, pero ahora necesitamos que la gente, o sobre todo los que nos venían siguiendo, empezamos a instruirnos, hay que empezar a ser un poco más responsable con nuestra iglesia y con nuestra doctrina. La fe es buena y es importante, pero no es suficiente, como nos decía San Pablo. Necesitamos fe y obras, y hoy por hoy, con todos los ataques que hay a la iglesia, necesitamos tener formación doctrinal también. Claro, para poder responder esos ataques justamente que vos decís, que nosotros obviamente lo consideramos injustos, o quien nos ataca por ahí tiene falta de conocimientos, que también nosotros, yo siempre digo, y me hago responsable de esto, nosotros como católicos deberíamos saber en profundidad todo esto. Pero por eso digo, también para poder explicar al católico que muchas veces tiene sus dudas, y por ahí uno no sabía cómo explicarle algunos dogmas o algunas cosas. Entonces uno tiene que instruir también al católico medio. Yo siempre digo que esto de haber sacado la religión de la escuela fue una gran pérdida, porque entonces entramos de vuelta en el libre albedrío, y cada uno aprende y enseña si quiere, y no todas las escuelas son religiosas, y entonces hay mucha gente que no tiene esta instrucción. Y también por ahí con el programa de hoy lo que vamos a hacer es dar el por qué el hombre tiene que seguir a Dios, creer y hacer, porque no basta con ser buena persona. Eso es lo que a mí y es un tema que por ahí me cuesta cuando me encuentro con un amigo y me dice: yo soy buena persona, no le jodo a nadie, no miento, no robo. Como que no necesito de Dios, o sé que existe Dios, pero no me dedico a Él. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de desarraigar de la gente, que nosotros necesitamos de Dios, y Dios quiere que nosotros le demos el primer lugar en nuestras vidas, porque a veces dice el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces no es suficiente tampoco con ser bueno. Por supuesto que no. Bien, este tema es muy explicativo de lo que vos estás diciendo. El primer tema que toca el catecismo de la Iglesia es lo esencial de la religión, que es la fe, y de preguntarse si el hombre es capaz de Dios. Es decir, obviamente nosotros somos seres creados, y la gran pregunta es si nosotros como seres humanos somos capaces
de recibir a Dios, capaces de entregarnos a Dios, si somos como creación de Él, dignos de Él. Y es un buen punto de partida, porque tenemos que avanzar, o empezar preguntándonos sobre nuestros orígenes. Ya lo hemos hablado muchas veces, nosotros somos creación de Dios, eso es un dogma que no se tiene que discutir, pero el hombre, como vos decís, se va alejando y va perdiendo no esa capacidad, sino va perdiendo el camino, porque siempre vamos a ser capaces de Dios. Y de volver, claro. Y de volver a Dios. Es como, estamos adelantando un poco la respuesta, pero es lindo analizar este tema tan importante, tan ligado a la fe. Nosotros, en el primer capítulo del Catecismo de la Iglesia, nos pregunta, después del prólogo, la primera frase es: ¿por qué creemos? ¿Por qué creemos? Porque es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué creemos en Dios? Porque estamos creyendo en alguien que nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo, sin embargo muchos en la historia sí lo han escuchado, al menos, ¿no? De diversos modos. Entonces, la respuesta que puede dar el hombre es que creemos por la fe, porque por la razón no podemos llegar todavía. Tenemos que avanzar un poco más en nuestra doctrina católica, y después sí nos damos cuenta que por la razón podemos llegar a Dios, pero en principio creemos por fe. La fe heredada, la fe que se va aumentando cuando uno va leyendo los distintos capítulos de la Biblia, los distintos libros, pero creemos por fe. Y la fe está basada en algo que es sentimiento puro, ¿sí? No está basada en la razón. Nosotros creemos porque sabemos en el interior nuestro que Dios existe. Esa marca que Dios deja, esa marca profunda de amor, no se borra nunca, aunque seamos los peores tipos del mundo. El alma siempre añora a su creador. Es como, salvando las distancias, pero así se entiende, como el perro que va a reconocer a su dueño siempre, aunque hayan pasado años y años y años sin verlo, lo vuelve a ver, lo olfatea y sabe quién es. Salvando estas enorme distancia, el alma siempre va a añorar a su creador. ¿Y qué pasa? Como vos dijiste, el alma de recién nacido, que es pura, que no pecó, tiene más contacto con Dios y con los ángeles, y eso lo sabe cualquiera que no cree, inclusive que los chicos tienen un sexto sentido, le llaman, sí. Que en realidad es su alma que sigue conectada, que después, a medida que va pecando y se va ensuciando, se va perdiendo la luz de Dios, se va entrando en tinieblas, como siempre decimos, por el pecado, y se va alejando, y voluntariamente uno se termina alejando de Dios, pero voluntariamente uno tiene que volver, porque como siempre decimos, Dios no fuerza a nadie. Entonces es nuestra voluntad la que nos tiene que volver a acercar, y por eso hay mucha gente y muchos santos que se llamaron místicos, que no nacieron místicos, o sea, se hicieron místicos porque empezaron a purificarse ellos, empezaron a aclarar de vuelta esas tinieblas, y llegaron un momento que volvieron a tener esa claridad de Dios. Bueno, vos dijiste algo muy lindo, perfecto, que es la comparación con los niños. Nosotros, desde que nacemos somos capaces de Dios. A medida que vamos creciendo, sin dejar de ser niños todavía, vamos manteniendo esa inocencia que vos decís, esa inocencia que nos pide, esa pureza que nos pide Jesús siempre, que es la pureza de los místicos, es volver a esa inocencia, no esa inocencia digamos sonsa, del hombre grande que es inocente, no, sino esa inocencia pura, que está basada en el primer precepto que nos deja Jesús, que es el amor. Ese amor marcado en el corazón, que se va diluyendo con el tiempo, como vos decís, se va no disolviendo, pero se va yendo, borrando un poquito por el pecado. Es lo que nos hace siempre volver a Dios, lo que nos hace ser seres capaces de Dios. Dios es el creador. Dios nos ama siempre, eso no se tiene ni se debe borrar nunca, ni se va a borrar nunca, es indeleble, no se borra el corazón. Entonces nosotros siempre, como seres creados, vamos a ser capaces de retornar a Dios, somos capaces de amar a Dios como Dios nos ama a nosotros. Entonces es el primer punto que tenemos que saber, Adrián, vamos a seguir analizándolo porque es largo, pero es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, que metemos la pata, que hacemos mal las cosas, siempre vamos a ser capaces de Dios, siempre Dios
como decimos nosotros, nos está esperando. La marca no se borra, entonces debemos ser insistentes en ese camino del bien y del amor sobre todo, porque el amor es el motor, ese amor que Dios nos pide, amar a Dios primero y después amarnos entre los prójimos. Ese amor es el que despierta después todas las virtudes o todas las buenas obras, si se quiere, del ser humano. No sé cómo está Matías. Sí, no, vamos a un temita musical y después seguimos en el segundo bloque, vamos a seguir extendiéndonos en este tema. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, siguiendo en este segundo bloque, después de esta hermosa música, estamos analizando el tema de la capacidad del hombre hacia Dios. Primero tenemos que, como dijimos, tenemos que tener en cuenta que es deseo de Dios que el hombre siempre apunte, recurra a Dios, obviamente como para entrar en el reino de Dios en el día de mañana. A mí me gusta siempre hacer la comparación entre padre e hijos, ya que Dios es nuestro padre, nosotros su hijo, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza según el Génesis, y nos hizo a su imagen y semejanza por el alma, en espíritu, y por esa capacidad de amar y de razonar que nos hace superiores a los otros animales y seres del mundo. Entonces cuando uno se parece mucho a su padre, viste, cuando dice que es parecido a tu papá, vos te pones contento. Te conoces chiquito, es parecido a mi papá. Por eso voy a hacer una comparación con esto. ¿Por qué tanto Jesús insiste que hay que hacerse como niño para entrar al reino de los cielos? Porque el niño admira a su padre y se quiere parecer también a su padre. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de volver a ser parecidos a Dios, que nosotros nos deformamos con el pecado. Entonces, para volver a ser parecido a la imagen y semejanza que nos creó Dios, que creó a su imagen y semejanza los primeros hombres, que fueron Adán y Eva, que después del pecado, inclusive ese pecado original, nos fue deformando y alejando, tenemos que volver a parecernos a Dios. ¿Y cómo nos volvemos a parecer? Para que nos digan qué parecido a tu papá que sos, que va a decir que, claro, volví a ser perfecto, volví a ser solo amor, volví a ser parecido a Dios. Ahí viene Jesús a darnos las herramientas que habíamos perdido, a darnos el perdón de los pecados, a mostrarnos el camino, a mostrarnos los sacramentos, nos dejó su iglesia. O sea que este es el camino para volver a ser parecido a Dios, para volver a ser parecido a nuestro Padre, para querer ser como Él. ¿Qué quiere ser cuando uno es chico? Lo que es su papá. Claro. Hasta los 7, 8 años vos querés ser lo que fue tu papá. Sí. Y si siempre dicen qué parecido que sos, te pones contento. ¿Entendés? Después cuando vamos creciendo nos vamos revelando y ya no queremos ser como nuestro papá y ya le vemos algunas cosas que no nos gustan, y eso pasó con los primeros ángeles caídos, empezaron a rebelarse contra su padre y por eso perdieron todas las virtudes que tenían. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer lo contrario, a tratar de ser, obviamente que el padre natural, o sea el padre biológico, terrenal, es imperfecto, por eso nosotros podemos llegar a encontrar errores, pero Dios no. Me diste un piecito que, bueno, para aclarar una cosita que es muy interesante, que lo estaba leyendo la otra vez, es que a diferencia, o sea, el ser humano pierde esa perfección. Los ángeles caídos no han perdido la perfección, por eso han sido echados del paraíso, han sido echados del reino de Dios, pero han sido echados perfectos, con toda su perfección. Por eso el diablo es tan astuto, por eso el diablo sabe trabajar bien, sabe el ser humano, cómo puede
comprarlo, cómo puede atraerlo, y bueno, depende de nosotros de ser capaces de Dios, de volver a Dios. Una cosita, esto explica la segunda parte del catecismo, que dice que el hombre constante, desde el comienzo de los tiempos, el hombre se va alejando de miles maneras de Dios, pero siempre está en la búsqueda permanente de Dios. Sí. Todas las razas los buscaron. Todas las razas. Hablamos de un Dios único, ¿no? Pero también vale para aquellos que han sido politeístas y que creían en muchos dioses. Siempre buscaban a su creador o a alguien superior a ellos. Errados, bueno, buscaban como los griegos, como los romanos, en diversos dioses, hasta que viene Dios a corregir esa falencia, a decir que existe un solo Dios. Pero así. Pero el hombre constantemente busca, sí, hasta hoy. Sí. Lo busca en su corazón, lo busca en su razón, lo busca permanentemente, porque también permanentemente lo está perdiendo. Bueno, pero por eso, acá dice el catecismo, que eso que estás leyendo vos, que esta unión, el catecismo en el capítulo que estamos hablando hoy, el 29 dice: esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos, y esto lo encontrás en cualquier amigo que charlas. Sí. La rebelión contra el mal en el mundo, de que te dicen por qué existe el mal. Sí. La ignorancia o la indiferencia religiosa, se lo deja en segundo plano. El ateísmo, por ejemplo. Sí. Los afanes del mundo y de la riqueza, que van principalmente a lo que vino a predicar Jesús, que era todo lo contrario. Claro. Que yo justo hoy hablaba con alguien. Gran veneno la humanidad, el materialismo, ¿no? Sí. Que yo hablaba con alguien que decía: si Jesús, siendo el dueño del mundo, le hubiese dado tanta importancia a la riqueza como le damos nosotros, él hubiese sido Herodes, no Jesús. Sí, claro, indudablemente. Sí. No hubiese nacido en la casita de Belén, ni en un pesebre, ni hubiese tenido la casita de Nazaret tan pobre y humilde. Si él hubiese dado tanta importancia a las riquezas, no hubiese nacido tampoco en esa época, hubiese nacido ahora, que hay autos, aviones, viajes, placeres. Entonces hay que ponerse a pensar en eso. Claro. Los afanes del mundo, el mal ejemplo de los creyentes, que esto es lo que te dicen muchos. Para que vaya a la iglesia, si yo le veo a fulanito que va a la iglesia y es flor de turro. Sí, pero a lo mejor hay dos posibilidades: que fulanito es que esté queriendo cambiar de corazón y le esté costando, y por eso va a recurrir al que tiene que recurrir. Y segundo, que si él es malo, inclusive siendo en la iglesia, va a ser doblemente castigado y juzgado. O sea, vos no te preocupes por fulanito, vos preocupate por vos, porque tu juicio va a ser personal, claro, tuyo, no vos y fulanito. Claro, fulanito va a tener su juicio, vos vas a tener el tuyo. Entonces cuando Dios te pregunte por qué no fuiste, por él va a ser castigado, y también va a ser castigado por haberte alejado vos de la iglesia, pero vos tenés tu responsabilidad. Entonces también el mal ejemplo de los creyentes es importante. La corriente de pensamiento hostil a la religión, y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculte de Dios y huye ante su llamada, y también ante su mirada. Claro, sí, estamos hablando de un hombre pecador con temor a Dios, justamente por el castigo que nos puede dar. Pero en el fondo este es un hombre que cree, es un hombre que está en la búsqueda de Dios. Pero no se quiere comprometer. Claro, el hombre tibio, el hombre frío, el hombre que no llega a ser ateo. Bueno, y vos mencionaste dos muy lindas del catecismo, que lo estamos viviendo ahora, que es el tema de las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, que la estamos empezando a palpar ahora, esta persecución ya de hace varios años contra el cristianismo. ¿Qué quiero decir? Es época de ponerse las botas en serio y de corazón ser fiel y seguir a Dios. Vivimos épocas difíciles, no sé qué épocas vendrán, desconozco, solo Dios lo sabe, pero preparémonos para un mundo donde el cristianismo va a tener cierta persecución. Entonces eso basta con leer los diarios, no es una cosa, y que ha pasado mucho. Lo que pasa en Siria no es una tontería, se persiguen mucho a los cristianos, en China, etcétera, etcétera. Es la misma Rusia, la Federación Rusa también. Bueno, son cristianos muy especiales, inclusive los de Afganistán también, los de Siria también, que nos están dando un ejemplo, se están quedando y defendiendo su religión, aún a costa de la vida propia y de sus hijos. Eso es algo hermoso, son verdaderos mártires. A ver si nosotros somos capaces de eso, ¿no? Si somos capaces verdaderamente de Dios. Y bueno, pero yo creo que por eso te digo, hay que estar muy preparado y avanzado en el conocimiento de Dios para
para querer ser mártir, porque sabe que la corona en el cielo es mucho más grande. Mira, claro que sí, que hay que estar muy avanzado, tenemos que tener una fe muy grande, ¿no? Una fe tan grande que nos haga desprendernos de nuestra propia vida, o sea, que no importe nuestra propia vida, ni aún, como Abraham, la vida de nuestros hijos. Es muy difícil, pero si aspiramos verdaderamente a Dios y nos ponemos en los brazos de Dios, como esa gente de Medio Oriente que hoy está sufriendo y con sus hijos paga, digamos, con sangre el amor a Dios, también tenemos que ser nosotros y estar, digamos, lamentablemente, digo, mirándolos como un ejemplo de mártires. Tenemos que ser así, porque si no nos queda al otro lado la violencia, que no nos va a llevar a nada. Justamente nos vamos a llevar a ser no capaces de Dios, porque Dios no nos viene a enseñar violencia, sino nos viene a enseñar amor y resistencia en el amor. Bueno, siguiendo con este tema, después viene cuáles son las vías del conocimiento de Dios. Sí, las vías de acceso. Exactamente, ¿no? El conocimiento de Dios. Ya, vamos a dejarle para el próximo bloque, porque así no entramos en el tema. Perfecto. Vamos a desarrollarlo en el próximo bloque. Perfecto. Vamos a temita musical y después seguimos. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, en este tercer bloque, las vías de acceso al conocimiento. Claro, ¿vale? Dijimos que habíamos quedado en que cuáles son las vías de acceso para el hombre de acceso al conocimiento de Dios. O sea, cómo nosotros accedemos a Dios mismo, al conocimiento del mismo. Primero tenemos que partir de que nosotros somos creados, volvemos al comienzo, somos creados por Dios y a partir de su amor hacia su creación. Dios nos descubre o nos va dando ciertas vías de acceso, vías del conocimiento. Lo que se llama también, según el Catecismo de la Iglesia, las pruebas de la existencia de Dios. No en el sentido de las pruebas de las ciencias naturales, sino de las pruebas que nos va dando Dios, que nos convencen y que nos permiten llegar a lo que llamamos verdadera certeza. Santo Tomás lo desarrolló mucho a esto, pero a través de la razón. Estas son vías a través de la existencia de Dios, vías a través del conocimiento natural humano, ¿no? El primero de todo, ¿cuál es la primera vía de acceso? El mundo, ¿no? Claro, lo decía San Agustín: interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se infunde, interroga la belleza del cielo. Todos te responden: ve, nosotros somos bellas, su belleza es una profesión, o sea, una confesión. Esta belleza sujeta a cambio. ¿Quién las ha hecho si no la suma belleza? No sujeta a cambio. O sea, es lo que yo siempre digo. Claro. Hace falta mirar afuera nomás, el firmamento, como decía Jesús, para darte cuenta que no fue hecho por manos humanas. O sea, y que no puede aparecer de la nada. Pero el hombre, como siempre, quiere entender todo y no se da cuenta que es muy limitado. Es increíble cómo Satanás va poniendo distintas, sobre todo más en el camino, ¿no? Pero parecen tontas, pero todas están contrarias a Dios. Primero, con el tema de que el mundo era plano, después con el tema del mundo que era estático, pero era redondo, que ahora leí hace pocos días, una cosa que me dejó helado, pero todo contrario a lo que la naturaleza determina.
que el mundo es una especie, se está investigando a ver si el universo es una especie de holograma. Es una barbaridad. No me vas así como la película esta con Jim Carrey que le filmaban, o sea, como que estamos manejados por otra cosa, que somos... Sí, pero pasa que como es una teoría que recién está empezando, todavía está muy, digamos, está creciendo, está desarrollándose, así como es como una especie de refracción en el espacio infinito. Bueno, voy a usar la palabra tonterías. Son tonterías, que quiero usar otras palabras, pero me voy a recatar, pero son cosas que no hacen bien al ser humano. O sea, el mundo es creado, y ya lo tenemos de sobra, probado que tiene una forma, que tiene un movimiento, que tiene, vivimos en una galaxia. Así, el universo en realidad fue creado por Dios de una determinada manera. Que esté en movimiento, que no esté en movimiento, eso ya está probado, está en movimiento, pero es propio de la creación. El mundo es creado y punto. Después, que quieran meter en el camino, que tiene diversas formas, que es distinto de lo creado, que es distinto de lo que está manifestado en la propia naturaleza, ya es obra del demonio. No nos dejemos llevar. ¿Por qué cuento esto? Porque somos proclives a creer esas cosas. Y después esas teorías nos van invadiendo, como la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, etcétera, etcétera. Pero yo digo, la gente que es porque está buscando algo que el alma le está diciendo, que vuelva a Dios, y se está equivocando. Pero la gente que no sabe, que no está en el mundo científico, cree como si fuera palabra santa. Este antropocentrismo que hay, es decir, que el hombre puede y se basta a sí mismo a partir, y como fin último en el hombre, descreyendo de Dios justamente. Hay gente que dice que cree en los extraterrestres y nunca vio uno, pero ¿qué te dice? No puede ser que estemos solo en este universo. Y son misma gente que no cree en Dios. Claro, exactamente. Y es algo increíble. Cuando encuentren vida me avisan, pero ojo, puede ser que exista, puede no ser que no exista, pero eso no hace a la existencia o no de Dios. Porque Dios puede haber creado otras cosas también. Dios es infinito, Dios no tiene que darnos cuenta a nosotros de los planes que hace. Puede haber creado otros seres primero. De hecho, en la Tierra creó miles de especies. ¿Por qué? O sea, en teoría, no es incompatible con la existencia de otros seres. Pero la Biblia nunca dice que nosotros somos su mayor creación y más inteligente. Pero la Biblia se refiere a este mundo, o sea, se refiere a la creación del mundo, no está hablando más de eso. No, yo creo que no es compatible con el catolicismo, la creencia en... Yo personalmente, no lo hablé nunca con un sacerdote, pero me parece que no es compatible con nuestra creencia. De algún modo, cuando nosotros nos vamos al reino de los cielos también dejamos de ser terrestres, así que vamos al reino de Dios, que no sabemos dónde está, y que tanto especulamos, pero el día que lo pisemos vamos a saber perfectamente dónde está ubicado, y evidentemente no es esta tierra. Así que hay muchas maneras de interpretar, pero el mundo, como bien decías las hermosas palabras de San Agustín, que se condicen con las palabras de San Pablo cuando dice: lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Es muy consecuente con lo que dice San Agustín. Ver las obras de Dios, ver el mundo, ver la perfección. Mirá, Adrián, ver la perfección del funcionamiento del cuerpo humano, porque sos médico, es algo tremendo que nos hace pensar en que hay un ser indudablemente superior que ha creado una máquina perfecta como nosotros. Sí. Máquina entre comillas, ¿no? Y no hay nada que esté de más, nada sobra y nada falta en este mundo. O sea, todo, hasta el mismo hombre, el ser humano se asombra cuando sigue investigando los microorganismos que vienen en el fondo del mar, y todo tiene su razón de ser, porque Dios no creó nada de más ni nada de balde, porque sería burlarse de su inteligencia, que es infinita. Pero yo creo que está también en la soberbia del hombre, que es lo que le inculca el diablo, que se lo quiso inculcar mismo a Jesús en las tentaciones en el desierto.
que él iba a poder dominar a todo el mundo, y el hombre cree que él puede dominar a todo y no se da cuenta que es ínfima su existencia. Pues es que a mí me da a pensar esa gente que era muy poderosa y malvada en su vida, cuando llegan a viejos que no pueden con su cuerpo, ¿qué pensarán? Ahí se darán cuenta que realmente no somos nada, que realmente el poder dura poco tiempo y que el cuerpo después se deteriora y volvemos a ser polvo. Bueno, no sé qué se debe pensar. Deben seguramente creer que acá hay mucho de falta de creencia en Dios, en el ejemplo que vos das, ¿no es cierto? O sea, vivo mi momento, vivo el mundo a todo lo que puedo, y después no sé, veré si hay algo o si no hay algo, y ya así, te perdiste el tren del reino de Dios. Claro, pero así todos no se dan cuenta que Dios está siendo bueno y lo está manteniendo en vida para que vuelvan antes de llevarla a un juicio terrible. Claro. Ahí vos tocaste el punto 33, sería el capítulo 33, que después del mundo, para conocer o para tener acceso al conocimiento de Dios, es el hombre, ¿no es cierto? Que dice específicamente, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, siempre refiriéndonos al hombre, con su libertad, ahí el gran problema, y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual. Fíjate que ya estamos entrando no solo en el hombre, sino en el interior del hombre, en la espiritualidad. Dice Gálatas: la semilla de eternidad que lleva en sí el ser irreductible a la sola materia, su alma, no puede tener origen más que en Dios. Qué hermosa frase, porque nuestro ser espiritual está ligado íntimamente a Dios. Estamos ligados, como dijimos al comienzo, por esa búsqueda constante. Hay algo que nos llama a Dios y no podemos desoír. Segundo, somos partícipes, somos imágenes de Dios, no solo en materia, sino también en espíritu. Esa tendencia constante hacia Dios. Mirá esa frase, qué hermosa, la semilla de la eternidad que lleva en sí. Nosotros somos eternos, aspiramos a la eternidad porque Dios ha puesto en nosotros esa semilla, esa marca a fuego que siempre se habla, ¿no? Que nos hace o nos muestra el origen que tenemos en Dios. Realmente es muy lindo, o sea, lo que dice el catecismo. No, y aparte, como vos decís que el testimonio está en los hombres, el mismo hombre, también tenemos para llegar a Dios el testimonio de los santos, que son muy valiosos y que Dios nos dio los santos para conocer su vida, para seguirlos y para imitarlos. Porque como dice una frase, para que acá la tenía y ahora la voy a encontrar de vuelta, el testimonio de los santos, ya sabemos que la mayoría de los santos eran pecadores. Es un error decir, pero yo no quiero ser santo. Sí, porque todos podemos ser santos, que es lo que decimos siempre, y estamos llamados a ser santos, y para eso fuimos creados. Entonces no tenemos que menospreciar nuestra capacidad de serlo. Y como dice también un refrán, las palabras a lo sumo convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces el ejemplo de los santos, todo católico tenemos que estar obligados a conocer a los santos y a seguir a los santos, porque son el ejemplo que Dios nos puso. Vino y también nos dejó gente, sus amigos, para que nosotros conozcamos y sigamos y lo ejemplifiquemos, o sea, que son testimonios de vida. Después hay otro refrán que dice, que me gusta mucho, que dice: machista hasta que se casan, valiente hasta que la cucaracha vuela, y ateo hasta que el avión empieza a caer. ¿Viste? Dice, en ese momento, ay Dios mío, ayúdame. De Dios, entonces, sí. Bueno, no hay que esperar hasta el último momento, no hay que esperar hasta que el avión caiga. Claro, porque tenemos todos los elementos dentro de nosotros mismos, adentro de nosotros mismos. Lo que vos ponés de ejemplo de los santos es externo, pero es muy válido, por supuesto. Son aquellas personas que han tomado en serio las palabras de Dios, se han dado cuenta en un momento de su vida que el camino que estaban llevando era un camino errado, y bueno, habrá otros santos que no fueron tan así, que ya desde su niñez tenían su santidad bien marcada, pero de alguna manera han escuchado esa voz del interior y han seguido a Dios. Ojalá no nos ocurra lo último que dijiste vos, o sea, que nos acordemos de Dios cuando el avión está cayendo. Realmente tenemos que ver como ejemplo, más que como obligación, como dijiste, ver como ejemplo
la vida de los santos y el modelo de los santos. Vamos a un temita musical. Vamos a un temita. ¿Quién estaba por decir? Así lo anticipamos para que se queden Cerramos después. Bueno. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos. Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, seguimos con este cuarto bloque. La verdad que se vino volando también, el tiempo. Cuando hablamos de Dios, el otro día estaba hablando también, vos sabés que fui a comprar algo en una droguería y el vendedor me dice, vos sabés que no sé cómo empezamos a hablar, me dijo algo, me regaló una agenda que yo te di y me dice, parece una Biblia. Entonces yo le muestro mi rosario y le digo, bienvenido sea, me encanta. Digo, y entonces me dijo, vos hay que empezar a leer la Biblia. Y le digo, está bien, me parece bárbaro empezar a leer el Nuevo Testamento, le digo, para conocer un poco a Jesús, pero integrar un grupo, formar parte de un grupo, porque esa es otra forma de conocer a Dios, ya que estamos hablando de esto, es formar parte de la iglesia que Jesús dejó. Jesús cuando dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré con él, se refiere a que quiere que nosotros nos juntemos, que hagamos una comunidad. Por eso creó la iglesia, ¿está bien? Porque vos decís, entonces si yo rezo solo, Jesús no está conmigo. No, sí está, no, obviamente te escucha, pero la idea es que nos juntemos, que la iglesia crezca, que en comunidad que el rebaño esté junto, esté junto, y que ellos, es como dice la comunión de los santos, cuando nosotros nos juntamos acá también participan los santos del cielo. Entonces a eso se refiere también. Otra manera de conocer a Dios es juntarse con la gente que lo conoce más, porque al principio uno empieza con poco conocimiento y esa gente te va llevando a un mayor conocimiento. Como yo siempre digo, cuando vos te juntas con alguien que está más en conocimiento, más avanzado, vos decís, ¿qué es lo que descubrió que yo no conozco, que lo lleva a hacer esto o a pensar así? Y al principio parece un loco, y después te das cuenta que el loco era uno que no lo conocía. Entonces, por ejemplo, cuando dice Jesús, cuando le preguntan ¿cómo hacen para conocer al Padre? Él le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce. Felipe le pregunta, le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Entonces, otro camino de conocer a Dios es conocer a Jesús y hacer lo que Él nos enseñó. O sea que, por eso es tan importante la figura de Jesús, que los judíos se están perdiendo, porque uno puede llegar a un conocimiento perfecto de Dios sin Jesús, porque Jesús nos mostró la forma humana de llegar a Dios. O sea, Dios nos mostró su forma humana. Nosotros creemos en el dogma de la Santísima Trinidad, Dios uno y trino, es uno y tres, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que conoce al Hijo, el que recibe el Espíritu Santo, conoce a Dios. Si nosotros seguimos ese amor que nos enseña Jesús, conocemos al Padre, si el Padre es amor. Muy lindo lo que estás diciendo vos. ¿Cómo podemos conocer a Dios en la iglesia? Que, digamos, vos nos arrimás con esta frase que leíste muy linda de Felipe, esta pregunta de Felipe, nos arrimás a este último punto ya casi de la primera parte de la capacidad del hombre de conocer a Dios, o de llegar al conocimiento de Dios. Y bueno, para eso tenemos la iglesia, lo que decíamos antes, que la iglesia te acerca, porque la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, te va revelando las verdades, que ya lo hablamos. Tenemos la tradición, que en principio era oral, después se hizo tradición escrita, el magisterio y los padres de la iglesia, que son los escritos sagrados, que no forman parte de los libros canónicos, que son la Biblia, pero sí son aceptados por la iglesia y son muy importantes leerlos. Entonces, si vos tenés tiempo, en vez de mirar la tele, en vez de agarrar una novela, agarrar algún libro de un padre de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás es un poquito más
avanzados, pero San hay muchos Agustín, libros, ¿no? hay muchísimos, inclusive de Santo Tomás de Antioquía, no era Santo Tomás, bueno, ahora me va a salir. Hay muchos de los primeros, San Cipriano, hay un montón de libros pero para quieren leer. un libro lindo, lean la vida de San Francisco, la vida... Santa Teresita, Santa y bueno, Teresita Ávila, y Santa bueno, yo Teresa te hablo de Jesús. inclusive de los primeros padres, inclusive. A ver, porque en definitiva lo que hay que encontrar, Adrián, es esa llama, ese amor, esa pasión por Jesús. Una vez que se encuentra esa pasión, uno no puede largarla, no es que no quiere, no puede largarla más, porque es tan fuerte y es tan hermosa tan amplia que nos damos cuenta que si la largamos perdemos todo, perdemos nuestra esencia, perdemos nuestro ser y perdemos nuestra vida eterna. Pero no por miedo, sino porque es demasiado atractiva, demasiado linda. Claro que cuesta, porque significa dejar nuestras impulsividades de lado, nuestro mal genio, nuestros prejuicios, todo eso que nos hace mal. Pero nos lleva a un camino mucho más lindo y que nos hace más llevadera esta vida acá en la tierra. Y nos lleva por el camino de Dios, por el camino del amor. O sea, ¿qué es lo que se antepone al conocimiento nuestro de Dios? Es la razón. Porque el hombre razona y quiere razonar y no se da cuenta de que la razón va en cierta manera contraria a la fe. ¿Qué es la fe? Lo que uno cree y espera sin ver. Entonces la razón necesita comprobación física, que es lo que hacía siempre Jesús, que ya lo hablamos en nuestro programa. Él, cuando hacía los milagros, él con su solo deseo él podía curar a los leprosos, pero él los tocaba o a los ciegos le ponía saliva en los ojos y hacía esos movimientos para que la gente vea que él hacía algo para que crea, pero eran signos nomás que no necesitaban hacerse. Entonces el hombre necesita como para convencer la razón, claro, para que la gente por medio de la razón nosotros somos muy empíricos, sí. Si no creemos, si no vemos, no creemos. Ajá. Y bueno, después viene, porque ya se nos está terminando el programa, cómo hablar de Dios. Eso es lo más importante. Eso es fundamental para todos los que estamos en ese camino de la evangelización. Bueno, es una tarea en principio, obviamente, que nos corresponde a todos, es nuestra tarea de evangelización, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué dice el Catecismo 39? Al defender la capacidad de la razón humana, que es lo que estábamos hablando, para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y la ciencia, y también con los no creyentes y los ateos. Esto es lo que yo siempre digo, cuando dicen de religión y de política no se discute. Yo digo no se discute, pero se habla. Claro. Porque sí o sí vos tenés que hablar e instruir. ¿Cuáles son uno de las obras de misericordia espirituales? Dar de conocer al ignorante, y sobre todo es de Dios. O sea, vos tenés que hacer conocer de Dios o de Jesús, digamos, al que no conoce. Es una obra de misericordia importante y es una obligación del creyente. Cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, no nos referimos solamente al pan material, a la comida de todos los días, nos estamos refiriendo también al pan espiritual, es decir, a la apertura mental para recibir a Dios. Unos están obligados, los que más saben, a transmitir y a tratar de dar luz, de echar luz sobre aquel que necesita comprender los misterios, porque Dios es un gran misterio, nos da pistas, pues Dios nos da la razón y nos da una espada de doble filo. No, claro, pero también lo que pasa es que ahí también viene la humildad. Claro. Otro ejemplo que está en la Biblia, ¿qué dijo Jesús? Te doy gracias, Dios, porque ocultaste esto a los sabios y se lo revelaste a los humildes. ¿Qué quiere decir? Que el que más sabio es para el mundo, el que más conocimiento tiene, le va a ser más difícil llegar al conocimiento de Dios porque su razón se antepone. Y el humilde es el que cree en Dios, a pesar de su pobreza y a pesar de sus dificultades del mundo, porque acepta el pan de cada día que le da Dios, con sus dificultades y sus problemas, como Job lo aceptó. Claro. Entonces, no hay que ser muy erudito para ser santo, ¿eh? Hubieron santos ignorantes.
El que cree y tiene fe, aunque rece un Padre Nuestro, tiene más valor que toda la erudición del mundo. Claro. Pero bueno, el que tiene acceso y puede, es bueno seguir formándose, claro. Pero no te hace más tanto formarte, sino te ayuda a formar a la gente. La santidad está en las obras pequeñas. Exactamente. Ignorantes en las cuestiones mundanas, ¿no? Sí. Pero sabios en las cuestiones espirituales. Pero también por ahí ignorantes en las cuestiones de la fe, porque por ahí no conocen muchas cosas de la doctrina, pero tienen amor, que es lo principal, y en su día a día, aunque recen un Padre Nuestro o 10 Padres Nuestros, o sepan una sola oración, pero actúan como tal. San Benito, uno de los grandes de la iglesia, no era un religioso formado, era un abad, un monje, ¿no? Y el santo cura de Ars, muy el santo cura de Ars también otro ejemplo, pero obviamente llenos del Espíritu de Dios, ¿no? Hay un punto, y ya estamos por terminar. Tenemos también santos que fueron campesinos. David era el séptimo hijo, creo, de Saúl. Pero tenía la iluminación de Dios. Bueno, pero por eso, pero a los pobres, a la gente que quiere, Dios le va a iluminar de alguna manera. Y le da esa sabiduría que no da el mundo, que es la sabiduría de Dios, que le hace sabio. No los libros. Claro, no los libros. Fíjate este punto 40, hermoso, del catecismo, que dice, es muy cortito, dice: puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano limitado de conocer y pensar. Es decir, nosotros tenemos que hablar de Dios según lo que Dios nos ha mostrado de Él. O sea, no podemos extendernos y hablar por Dios y hacerlo hablar a Dios y cambiar, nuestra concepción de Dios a partir de lo que nosotros queremos. Sí, sí, lo habíamos hablado. No, pero aparte es lo que a mí me quedó muy claro también, que aprendí con el tiempo después de pasar en la pastoral, de que uno tiene que dar la palabra y sembrar, y Dios actúa diferente en cada corazón de acuerdo a lo que esa persona quiere, a lo que Dios quiere de esa persona. Claro. O sea, yo le puedo decir a dos personas exactamente lo mismo y producir diferentes frutos. Yo no soy responsable de eso. Mi responsabilidad es hablar de Dios, dar a conocer, y después Dios se va a encargar. Nosotros sembramos, no cosechamos. Yo antes quería convencer, porque yo tenía la obligación de que ese paciente también termine creyendo en Dios, se convierta, pero eso no es mi obligación. Dice Jesús a Santa Brígida en sus revelaciones que aunque uno no pueda convertir a una sola persona en su vida, si habló con intención de convencer, de hablar de Dios, su mérito está tomado como si lo hubiese convertido. O sea, nosotros tenemos que tener el deseo que todos se conviertan, y Jesús va a hacer el resto. Nosotros no vamos a ser juzgados porque yo convencí o no convencí a uno. Nosotros tenemos que hablar a Dios con la verdad que está escrita, con lo que nosotros conocemos, y después Dios actúa. Por eso es muy importante el trabajo sobre los niños y el modelo que damos, que no solamente puede servir a nuestros hijos, sino servir a nuestros amigos cercanos, a veces sin intentar trabajar directamente sobre ellos y convencerlos, como vos decís. Nuestro modelo de persona también puede ser atractivo para ellos y poder querer cambiar, poder querer, yo siempre digo, ser igual a... no hay que parecer, hay modelo. Que ser. Claro, y uno tiene que ser lo que predica. Claro. Pero bueno, es difícil, digamos, pero hay que hacerlo. Bueno, pero siempre hay que intentarlo. Somos imagen de Dios, como dijimos al comienzo. La mayor lucha del ser humano es contra uno mismo. Es el combate espiritual que siempre dijimos para hablar y nunca lo hablamos, pero eso es un tema... Y ya va a llegar. Que lo trata muy bien el santo cura de Ars. Bueno, entonces ya que terminamos con este tema, el segundo capítulo para la semana que viene es Dios al encuentro del hombre. Hermoso, sí señor. Bueno, me gustó esta idea. Yo calculo que en 1 o 2 años terminamos el catecismo. No. Pero es una catequesis. Claro, es una catequesis. Y después cuando entremos en doctrina social de la iglesia, va a ser más lindo también. Sí, que ya lo hablamos, pero lo vamos a reforzar. No, porque tenemos que hablar de las encíclicas ahí. Bueno, hasta la semana que viene, Sergio. Muchas gracias a todos por estar, y nos vemos la semana que viene. Mismo horario, mismo canal. Bueno, hasta la semana que viene.
llanto es plegaria, mas yo que tanto preciso de ti, siendo tú la madre del mundo, me perdonarás. Te vi arrodillarte y llorar por mí, porque a veces me olvido de ti. Mas tú, oh madre mía, que estás en el alma mía, sabrás. Ave María. Te vi arrodillarte y llorar por mí. Mira, ahora yo lloro por ti. Ayúdame, oh madre mía, tú eres el alma mía y querrás